Bueno, la idea es dar un resumen de lo que se conoce como el método Ikigai, que es una técnica japonesa para encontrar tu propósito en la vida y de esa manera pues equilibrar todo lo que es tu pasión, tu visión, lo bueno en lo que haces, algo por lo que puedas ganar dinero y de esa manera pues eh, tener una vida próspera. Bueno, en fin, son 13 puntos, yo voy a resumir 12 y el primero de ellos es el objetivo Shinkansen. Es el objetivo Shinkansen u objetivo tren bala. Significa que tienes que establecer un objetivo muy poderoso de tal manera que eso te motive en extremo y te haga trabajar mucho y que tiene la característica de que en el momento en el que lo estableces tiene que ser inalcanzable, tiene que verse como algo que es increíblemente inalcanzable. En mi caso es encontrar la libertad financiera. La libertad financiera que consta de tener unos ingresos mensuales de 500 millones de pesos distribuidos entre 240 millones de pesos en ingresos fijos y 260 millones de pesos en ingresos pasivos. ¿Listo? Y adicional a eso, que el tiempo de dedicación sea inferior al 10%. Es decir, que el 90% de mi tiempo sería libre aún obteniendo los ingresos fijos y los ingresos pasivos que se han fijado. Bien, ya establecida esa meta, vamos al segundo punto acá, en donde el segundo punto de la técnica es lo que ellos conocen como Gambarimasu. Gambarimasu. El Gambarimasu en ellos es conocido como la paciencia y hacer las cosas siempre lo mejor posible. Entonces yo lo he resumido en siempre mejor, que es un lema de los scouts pequeños que están en la manada, por referencia me hace recordar mejor. Entonces, es decir, se enfoca en un comportamiento en la vida en que todo tiene que ser pausado, paciente, poco a poco, hasta cumplir tu objetivo. Y siempre tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Listo. El tercer punto es el de los hábitos. Los hábitos deben ser iguales, es decir, deben ser correspondientes a lo que tú denomines o encuentres y que puedas llamar como Ikigai. El Ikigai, como les decía, es el propósito de tu vida. Entonces, de esta manera, lo que el método intenta hacer es que tus hábitos sean correspondientes con tu propósito de vida. Es decir, que uno empiece a determinar cuál es el propósito de la vida de uno y cuáles son los hábitos que tiene actualmente y elimine los que no le contribuyen a ese propósito de vida y por supuesto adquiera los que le están haciendo falta. Para esto ellos mencionan, por ejemplo, las horas de maestría. Ya tomado de otras técnicas mundiales que dicen que la maestría se logra con 10.000 horas de práctica. Es decir, por eso yo debo convertir mis hábitos en mi Ikigai, porque yo voy a tener que dedicar 10.000 horas a mi Ikigai para que yo sea un experto o un maestro en ese arte. Y esto vendría significando que uno debería dedicar 8 horas al día por las 5 días a la semana, los 5 días a la semana. Y eso le tomará alrededor de 5 años en obtener la maestría. Entonces, al yo tener que dedicar 8 horas por 5 días a la semana, entonces de esa manera yo voy a hacer que mi Ikigai, o es obligatorio que mi Ikigai corresponda con mis hábitos.
Es decir, yo no puedo desperdiciar el tiempo en cosas que no le contribuyen a mi Ikigai. 4. El 4 es lo que conocemos como el feedback. El feedback yo lo voy a concentrar en buscar las críticas negativas. Es decir, cuando yo encuentre mi Ikigai, voy a relacionarme con otras personas que me puedan dar estas críticas negativas acerca de mi Ikigai. Es decir, si yo tengo una idea, un proyecto, voy a buscar las personas que me den todos los aspectos negativos que esas personas puedan ver para que así yo pueda mejorar mi propósito o mi Ikigai o un proyecto que contribuye a mi Ikigai. Punto 5. 5 es lo que ellos conocen como senpai. El senpai es un mentor o varios. Entonces yo lo que debo hacer es buscar un mentor, buscar uno o varios mentores que me inspiren. Esos mentores, yo voy a tratar de leer su biografía, voy a tratar de leer sus proyectos, para que con esa vida, con esos proyectos que ellos han vivido, estudiándolos, repasándolos, yo logre inspirarme, y eso es lo que va a contribuir es a aumentar mi pasión para ir y lograr mi propósito, y lógicamente para habituarme a hacer lo que tengo que hacer, para lo que me va a ayudar a conseguir, a mantenerme en ese Ikigai. El punto 6, ellos lo llaman, bueno, hay una palabra para eso, pero aquí coloco solo la traducción, que es imitar. Imitar para los japoneses es bueno. Aunque en Occidente se vea como algo malo, como algo que no es original, los japoneses siempre consideran que imitar es bueno y prácticamente todo lo hacen imitando. Entonces lo que debo hacer es estudiar, copiar y mejorar algo que contribuya a mi Ikigai. Entonces, una idea, digámoslo así, una idea o proyecto. Es decir, si yo tengo un proyecto, voy a buscar los similares, los voy a estudiar, voy a copiar lo que están haciendo y luego voy a mejorarlo. Es decir, voy a aprovechar esa misma crítica negativa que yo pueda darle a esa oportunidad, y eso lo voy a mejorar. 7. Mi elemento. Esta es una parte muy importante del método Ikigai. Aquí se encuentra con otra técnica, que es una técnica de un psicólogo inglés, en la que yo debo definir cuál es mi esencia como tal, en qué es lo que yo soy bueno, qué es lo que a mí me apasiona, y es lo que ellos han denominado el elemento. Entonces yo tengo que encontrar mi elemento. Para eso hay una herramienta que es el test de lo negativo positivo. Entonces, en este test hay una serie de preguntas en donde me indagan qué es las cosas negativas que yo normalmente en el día o en mi forma de vivir yo hago, y luego, y eso me permite encontrar las cosas que me alejan de mi Ikigai. Es decir, las cosas que yo encuentre en este test de lo negativo es lo que yo voy a tratar de dejar hacer. Y de la misma manera hace una serie de preguntas para encontrar las cosas que yo valoro, que las cosas que me gustan hacer, las cosas positivas, que serán las cosas en las que yo debo reforzar y aumentar mi tiempo. Es decir, este tipo de cosas positivas son las que yo debo traer acá a mis hábitos. Y de esa forma, eso positivo me va a lograr encontrar mi Ikigai. 8. Sí, habla de potenciar las virtudes. Para potenciar las virtudes, hablan del caso de Benjamin Franklin, en donde él tenía una libreta en donde semanal
semanal para evaluar sus virtudes. Una libreta sin manual de las virtudes, llamémosla así. Él tiene una lista de virtudes, y a los días de la semana, digamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, uno debe ir tachando las que pudo hacer en determinados días, ¿sí? Y al final de la semana, entonces, uno resume en cuáles de las virtudes las logró chequear, las logró mejorar o potenciar, o no se olvidó de practicarlas. Y entonces la que, por ejemplo, no hayas practicado en toda la semana, la vuelves y la colocas para la siguiente semana. Entonces esa lista la vuelves a hacer cada semana y te haces consciente de esa manera las virtudes que tú tienes o que necesitas para complementar tu Ikigai. Es un método para potenciar las virtudes. Entonces vamos al punto 9, que es el Gashuku. El Gashuku son unas sesiones, digámoslo así, de trabajo explosivo, digámoslo así. En esas sesiones de trabajo explosivo uno se va a un lugar diferente y lo que hace es plantearse un objetivo específico y para conseguir resultados inmediatos. Es decir, te vas a una zona aparte, donde estés fuera de la zona de confort, donde estés de alguna forma más cómodo, pero te vas con un objetivo específico. Es decir, te vas un fin de semana, te vas a dedicar 4 horas, 5 horas, un día a determinar la solución para un determinado problema, y lo vas a solucionar. Es decir, tu objetivo es solucionar un problema que te ha venido causando complicaciones durante varias semanas, varios meses o lo que sea, y vas a meterte en una sesión de estas, en una sesión Gashuku, en donde vas a salir solucionando ese problema. Es una jornada intensa de trabajo. El 10 es vivir una aventura diaria. La aventura diaria es salir de la zona de confort con pequeñas cosas. Básicamente la idea de esto es, pienso yo, que se compagina con algo que leí en otro libro que llama el locus de control interno, que es como salirse de la rutina, ponerle emoción a lo que estás viviendo, con pequeñas cosas. Es decir, hoy normalmente yo me voy en motocicleta al trabajo, entonces el día de hoy me voy a ir en bicicleta. Hoy voy a tomar una clase de baile, por ejemplo. Nunca lo hago, pero hoy voy a hacerlo. El día de hoy no voy a usar el celular, por ejemplo, no voy a usar celular. Ese tipo de cosas son cosas como de rebeldía, para salir. La idea es salir de la zona de confort. Son aventuras diarias. Bueno, el punto 11 es administrar el tiempo. Y para eso presentan la técnica del 25-5, ¿sí? Es decir, 25 minutos trabajas en algo y 5 minutos descansas.
por ejemplo, una buena oportunidad para vivir una aventura diaria. Y adicional a esto, esta es una, y la otra es una matriz. Es decir, acá es 25-5, dividir toda tu jornada de trabajo como en estas etapas, más o menos aproximadamente. Y aquí la otra parte es hacer la matriz de lo urgente, y de lo importante. Entonces está lo urgente y lo no urgente y lo no importante. Y vas a definir en un plano aquí todas las actividades que son urgentes y que son importantes, que son las primeras que vamos a dedicarle el tiempo a hacer. Luego habrán las que no son urgentes, es decir, pueden esperar un poco de tiempo, pero aún así son importantes, las vamos a hacer después. Y están las actividades que son urgentes, pero en realidad no son importantes, como de pronto contestar correos electrónicos, dar una razón, etcétera, pero que en realidad no son importantes, es decir, no son cruciales para el proyecto que estoy desarrollando, y las vamos a listar aquí y las vamos a hacer luego de estas. Y de últimas dejamos lo que no es urgente, lo que no es importante para hacer. De esta matriz lo que me ayuda es a priorizar lo que yo debo hacer primero y dejar de último lo que en realidad no me va a afectar demasiado al proyecto. Y la técnica del 25-5 es para hacerme más efectivo, es decir, no agotarme en una sola tarea para que cuando yo coja una nueva tarea más adelante ya no vaya a estar agotado. Listo. El punto último y 12 es el de la regla de Pareto. La regla de Pareto es la que habla de que el 80% de los digámoslo así, beneficios se obtienen con el 20% de las acciones. De esa manera voy a encontrar, lo que yo tengo que encontrar es cuál es mi 20%. Es decir, definir cuáles son las actividades que yo debo realizar para obtener este 80% de mis beneficios. ¿Cuáles son las más efectivas? Y para eso lo que hacen es un test en la que uno evalúa cuáles son las cosas que más afectan, las cosas que me benefician a mí o a mi proyecto como tal. Entonces, resumido esto, yo he diligenciado esta que es la misma lista de los 12. Perdón, sí, está el otro punto, el punto 13. Y el punto 13 es poner nombre a cada proyecto. A cada proyecto. Entonces, el hecho de ponerle nombre aumenta la pasión y motivación. Listo. Entonces, de esa manera yo he listado acá los 13 elementos del método Ikigai, pero adicional a eso yo he empezado a priorizar algunos puntos que yo considero que son los que debo hacer primero para ir organizando mi vida, mis actividades semanales, diarias, mensuales, para encontrar el Ikigai y lograr hacer el Ikigai.